Buenas noches, cordial saludo al compañero John Freddy. La presente actividad es para la exposición de la taller número 4 de la materia microbiología de los suelos. Eh, Mi nombre es Bairú Bautista, estudiante del curso de agronomía del CA2 Quebrada Risaralda. Eh, a mí me tocó la participación en el ciclo del Listo. nitrógeno, hierro y manganesio. Ok. Entonces, ¿arranco o arranca, compañero? Arranque, compañero, si bien pueda. Listo. Bueno, buenas noches. Igual, mi nombre es John Freddy Ortiz. Yo también soy estudiante de agronomía. Yo soy del CEA Chiquinquirá. Y vamos a hacer esta presentación sobre pues, el trabajo que ya mi compañero presentó anteriormente. Entonces, empezamos. ¿Me confirma, por favor, si está viendo mi pantalla, compañero? Gracias. Sí, perfecto, John Freddy. Perfecto. Listo, entonces empezamos. La diferencia entre los ciclos biogeoquímicos nutricionales, carbono y nitrógeno, y lo de biodegradación de materia orgánica, que son pues azufre, fósforo, hierro y manganeso. Tenemos pues, ¿qué son los ciclos biogeoquímicos? Pues son las rutas por las cuales elementos químicos esenciales como el carbono, el nitrógeno y el fósforo circulan entre los organismos vivos y la parte no viva del planeta, ¿sí? Estos ciclos integran procesos biológicos, como pues la fotosíntesis y la descomposición, en procesos químicos o geológicos como la erosión, la sedimentación, el intercambio con la atmósfera. Entonces, nosotros pues nos repartimos obviamente el trabajo con Bayrú y yo voy a hablar sobre el ciclo del carbono. Este pues es digamos que no el principal, pero es esencial. Claro que son los dos más fuertes, el carbono y el nitrógeno. Este se encuentra en la atmósfera principalmente como dióxido de carbono. Esto es lo que nosotros respiramos pues a diario, lo que transpiramos más bien. También hay grandes reservorios en la litosfera, rocas, sedimentos, combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, ¿sí? Parte del carbono, como le decía anteriormente, pues también está en la biomasa, en las plantas, en los animales. Las plantas normalmente pues liberan carbono en las noches y como moléculas orgánicas, azúcares, lípidos y proteínas, etcétera. Procesos claves, pues tenemos la fotosíntesis, ¿cierto? La respiración, la descomposición, el ciclo geológico y las emisiones antropogénicas. En la fotosíntesis, las plantas y otros organismos fotosintéticos captan el CO2 atmosférico y lo convierten en materia orgánica, o sea, azúcares y carbohidratos. En la respiración, ¿cierto? Las plantas, los animales y otros seres vivos la devuelven, o sea, cuando transpiramos, como lo decía anteriormente, en carbono a la atmósfera como CO2 cuando respiramos, ¿sí? En la descomposición, cuando los organismos mueren, los descomponedores como bacterias y hongos degradan la materia orgánica liberando CO2 y forman compuestos de carbono que pueden permanecer en sedimentos, ¿sí? En los ciclos geológicos, la parte del carbono se va a sedimentos orgánicos que en millones de años pueden transformarse en combustibles fósiles, lo que hablábamos hace rato, el petróleo, el gas, ¿sí? Lo que encontramos como nuestros combustibles fósiles. Las emisiones antropogénicas, al quemar combustibles fósiles, carbón o petróleo o gas, se libera CO2. Y de esos reservorios enterrados, lo que pues altera el ciclo natural. Bueno, principales diferencias entre los ciclos del carbono y el nitrógeno. Yo tengo en las diferencias, tengo pues en reservorio principal. En el ciclo del carbono tengo que el CO2 en la atmósfera, en la biomasa, en las rocas y en los combustibles fósiles. El ciclo del nitrógeno, N2, en la atmósfera está a un 78% y representa el mayor reservorio. Tipos de transformaciones: fotosíntesis en el tema del carbono, respiración, descomposición y combustión. En el nitrógeno, la fijación, amonificación, nitrificación, asimilación y desnitrificación. En agentes biológicos, las plantas, pues hablábamos de la fotosíntesis de los componedores y animales. Y del nitrógeno, las bacterias, diazótrofos, nitrificantes, desnitrificantes y algunos procesos abióticos en rayos.
La velocidad del ciclo en el carbono es una parte pues muy rápida entre organismos y otra parte es lenta como las rocas o combustibles o fósiles, pues decíamos que se puede tardar pues mucho tiempo y años pues para que se encuentre todavía. En el nitrógeno, muchas transformaciones son relativamente rápidas y especialmente en el suelo, pero depende pues de factores como la actividad microbiana, ¿sí? En el impacto humano, el carbono, pues tiene un gran impacto porque pues la quema de combustible de fósiles ha aumentado el CO2 atmosférico y, pues eso lo vemos hoy en día, por ejemplo, en los combustibles pues que usamos, por ejemplo, en los vehículos, en los carros, ¿verdad? A partir pues obviamente del combustible fósil petróleo, pues se sacan bastantes combustibles que usamos hoy en día, por ejemplo, para los automotores, ¿verdad? El nitrógeno pues también tiene impacto en fertilizantes nitrogenados que alteran el ciclo y además de la contaminación pues por desechos ricos en nitrógeno. Y la importancia biológica, pues decimos que la base de moléculas orgánicas como azúcares, lípidos, etcétera, pues sería en el ciclo del carbono. Y en el nitrógeno, pues la parte de aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, ya en la biodegradación de materia orgánica, cambiando pues ya a la siguiente parte, el material orgánico del suelo, ¿cierto? Incluye pues biomasa viva, microorganismos, raíces y necromasa, células muertas y restos vegetales. Eh, Esto pues lo veíamos también en el laboratorio en nuestra salida de campo. Hablaba mucho sobre este tema, por eso pues también entendíamos el tema de las micorrizas, ¿verdad? La biodegradación es cuando pues, los microorganismos, bacterias y hongos transforman esa materia orgánica en compuestos más sencillos que liberan gases como CO2, minerales o compuestos orgánicos más pequeños. En ese proceso de degradación, elementos como el azufre y fósforo que estaban pues dentro de moléculas orgánicas también se mineralizan, es decir, se transforman en formas inorgánicas que pueden reincorporarse a los ciclos biogeoquímicos. La biodegradación del azufre, pues tengo una imagen, bueno, pues no sé, pues así como tan exacta, pero pues tenemos la liberación de la atmósfera como primer paso, luego la absorción por las plantas, es como su ciclo, luego tenemos el consumo pues en los animales y la descomposición y liberación al suelo. Es como el ciclo que se sigue, ¿verdad? Pues el origen del azufre orgánico tenemos en organismos vivos que el azufre está pues presente en aminoácidos como cisteína y metionina y en vitaminas y otras moléculas. Cuando estos organismos mueren o excretan, ese azufre orgánico pasa a la materia orgánica del suelo o sedimento. La mineralización del azufre, los descomponedores o microorganismos degradan la materia con azufre liberando sulfato S, SO, o formando sulfuro de hidrógeno H2S y dependiendo pues de las condiciones es que sucede esta parte. En ambientes anaeróbicos, o sea, sin oxígeno, hay bacterias que hacen la reducción del sulfato y usan SO4 como un aceptor de electrones y lo convierten en H2S, ¿sí? Lo que decíamos anteriormente, en sulfuro de hidrógeno. En ambientes con oxígeno, otras bacterias oxidan el H2S o el azufre elemental pues para convertirlo nuevamente en sulfato. La inmovilización y depósitos, parte del azufre puede quedar fijado en sedimentos orgánico o inorgánico o en rocas y no volver rápidamente al ciclo activo. También el vulcanismo o la quema de combustible de fósiles liberan pues compuestos de azufre en la atmósfera, como pues por ejemplo los que vuelven al ciclo, ¿sí? En formas gaseosas y transporte, el H2S puede volatilizarse, irse a la atmósfera y se produce, pues, y se produce mucho. También hay otras transformaciones, pues, como por ejemplo algunas bacterias que producen compuestos volátiles de azufre, como los metanotioles y durante la degradación de aminoácidos. Y en la atmósfera, estos compuestos pueden oxidarse junto con otros gases de azufre y terminar como sulfato que vuelve a la Tierra en las lluvias. ¿Sí? Es un ciclo, pues, digamos que muy completo. En la importancia ecológica decimos pues que el azufre es esencial pues para las proteínas y los aminoácidos y otras moléculas en los seres vivos. Las transformaciones microbianas de azufre afectan la química del suelo y del agua, el pH, ya eso pues también lo conocemos, y la presencia de gases tóxicos como H2S y pueden generar lluvias ácidas si hay oxidación atmosférica. ¿Sí? Ay, se me pasó otra vez, perdón. Qué pena, qué pena, qué pena. Acá. Tenemos la comparación entre la biodegradación del azufre y del fósforo.
como hacía la comparación también del nitrógeno y el carbono. Las formas liberadas de biodegradación pues, del azufre, sulfato y compuestos volátiles de azufre. Condiciones microbianas, reducción en ambientes anaeróbicos, produce H2S y oxidación en ambientes aeróbicos. En reservorios pues importantes, sedimentos, rocas, compuestos pues gaseosos. Movilidad puede volatilizarse, como decíamos, subir a la atmósfera y volver nuevamente pues en la lluvia, que es lo que conocemos como la lluvia ácida, ¿no? Y el impacto ambiental, gases de azufre pueden acidificar y generar malos olores y afectar pues el pH. El fósforo, en, en las formas liberadas de biodegradación, se vuelve fosfato inorgánico. En condiciones microbianas hay mineralización orgánica a fosfato y puede precipitar o absorberse dependiendo del suelo. En reservorios importantes hay rocas fosfatadas, sedimentos marinos, ¿sí? Y en la movilidad, pues no hay fase gaseosa importante, se mueve principalmente por agua y por procesos geológicos. En el impacto ambiental, el fósforo puede tener más bien un exceso y causar eutrofización y una limitante en suelos naturales. Bueno, la importancia de entender la biodegradación con azufre y fósforo, pues en la agronomía, nosotros sabemos pues cómo los microorganismos degradan la materia orgánica con fósforo y azufre y ayuda a optimizar fertilización y minimizar pérdidas por lixiviación o inmovilización. Recordemos que pues también lo encontramos mucho en los famosos elementos menores que también hablábamos en nuestra salida pues de campo, ¿no? En ecología de suelo, la mineralización de azufre y fósforo es clave para la nutrición de las plantas y para mantener la fertilidad del suelo. Y en la gestión ambiental, pues si hay mucho material orgánico con azufre, por ejemplo, en residuos orgánicos puede generar gases nocivos, ¿cierto? Y con fósforo un mal manejo puede llevar a contaminación de cuerpos de agua. Entonces sí hay que hacer, pues, para eso hacemos los estudios de suelo, para saber, pues, en qué niveles estamos. Muchas gracias, esa fue, pues, mi presentación. Ahora, pues, vamos con la de mi compañero Bairú. Bueno, listo, muy bien, compañero John Freddy. Excelente. Espérame, Em, abro la tuya. Esta es esta. Ahí está viendo la pantalla, compañero. sí, Sí. perfecto. Perfecto, entonces démosle pues presentación y arranque. Bueno, en el caso mío me toca el ciclo del nitrógeno, hierro y magnesio. Bueno, Ah, el ciclo, espérame que la cargue. Ya, listo, ahí ya la cargo. listo. ¿Listo? El nitrógeno es uno de los elementos más importantes en nuestra atmósfera. El nitrógeno comprende un elemento esencial para la vida de la Tierra. Esto lo constituye en un elemento aproximadamente que ocupa el 78% de la atmósfera de forma de nitrógeno molecular. Esta forma no es directamente utilizable para la mayoría de los seres vivos. Para que el nitrógeno sea accesible, puede ser incorporado en moléculas vitales como proteínas, ADN. Debe transformarse también a través de un proceso natural conocido como el ciclo del nitrógeno. En la diapositiva siguiente miramos cómo el nitrógeno lo encontramos en la atmósfera, pasa a ser absorbido por las diferentes bacterias. Estas son fijadas a su vez al suelo por medio del sistema radicular de las plantas que tenemos en nuestro suelo, y diferentes organismos pasan a ser parte de la planta. Ya es consumido por los diferentes herbívoros, los cuales lo consumen, lo procesan y nuevamente lo depositan en exces al suelo. Por medio de procesos de biodegradación de macro y microorganismos que encontramos en los diferentes sistemas, es asimilado nuevamente al suelo, haciéndole una devolución, y comienza a hacer un proceso de nitrificación que nuevamente es asimilado por las plantas. Pero en su vez sigue su recorrido en, en bacterias nitrificantes y de descomposición,
generando una desnitrificación, lo que lo hace volverlo nuevamente a la atmósfera donde fue retomado. El nitrógeno es esencial para nosotros y para las plantas, pues juega papel importante en el proceso de la fotosíntesis y el proceso que ayuda al crecimiento y asimilación de diferentes nutrientes en las plantas. Seguimos con el hierro y el magnesio, que juegan papeles demasiadamente importantes en el proceso de descomposición para que las materias orgánicas tengan una lenta descomposición, pero a su vez con esta lenta descomposición ayuda a soltar elementos que son muy difíciles de asimilar en el suelo. Entonces, son metales con roles complejos de biodegradación que va desde la degradación de los materiales en aplicaciones medias hasta la estabilización de la materia orgánica en el suelo. El hierro se usa en implantes biodegradables que se degradan lentamente, liberando productos que son metabolizados para el cuerpo y en el suelo pueden promover la oxidación, fragmentación de la materia orgánica. También, a su vez, el hierro juega papeles importantes en en la oxidación en el suelo. Pueden formar enlaces fuertes con el carbono orgánico, lo que conlleva a la coprecipitación de compuestos insolubles y a la floculación de partículas orgánicas. En asocio entre el hierro y el carbono orgánico es un mecanismo clave para la protección y conservación de la materia orgánica en el suelo. Esto contribuye a que los macro y microorganismos que tenemos presentes en nuestros suelos cada día sean más, más competitivos y mejoren nuestras texturas del suelo. El hierro es un compuesto esencial de muchas enzimas que son vitales para la descomposición de la materia orgánica. Las enzimas hidrolíticas extracelulares producidas por los microorganismos del suelo, que son fundamentales para la descomposición, requieren hierro para su función. Otro elemento fundamental, el magnesio, es un microorganismo esencial que actúa como factor enzimático clave de la biodegradación de la materia orgánica en el crecimiento de las plantas. Bueno, esto sería nuestro aporte en esta actividad. Compañero John Freddy, ¿qué más Listo, puntos tiene? perfecto, perfecto. No, ya sería ese sería todo completo el banner. Ahí ya estaría todo completo. Listo, Mm, perfecto.